Revolución Francesa por David Avelino y Ariel Arriola. ¿Qué fue? Se trató del cambio social y político más importante en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, con lo que se instauraría un nuevo régimen donde la burguesía se convertiría en la fuerza política dominante. Causas. Todo comenzó en el siglo XVIII en Francia. Con la idea de un pensamiento ilustrado, se buscaba hacer mejor el conocimiento humano para combatir la ignorancia y la superstición. Se comenzó a hacer revueltas en casas de adinerados para leer la enciclopedia, para todo eso para llevar un pensamiento ilustrado. Se guiaron por Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Se decía que una sociedad que piensa por sí misma asegura el fin de un antiguo régimen. Todo eso inspiró a las colonias que se independizaron años posteriores. Sociedad. Estaba dividida en 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado estaba conformado por la iglesia. La misma no pagaba impuestos y recibía el diezmo de los campesinos. El diezmo se refiere a un 10% total de las cosechas o de las ganancias que estos generen, además de que controlaba la educación. El segundo estado era la nobleza, quienes tampoco pagaban impuestos y además recibían tributo de los campesinos. Cabe recalcar que el primer y el segundo estado solamente conformaban el 3% de la población total en Francia. Y por último el tercer estado, que era la burguesía y los campesinos. La burguesía eran los ricos comerciantes y banqueros, profesionales y algunos que otros pequeños comerciantes, y los campesinos eran explotados por los dueños de las tierras. El tercer estado era un total del 97% de la población de Francia. Dichas personas que pertenecían al tercer estado carecían de poder y decisión política y pagaban todos los impuestos, además de que no tenían ningún tipo de derecho que los defendiera. El rey Luis XVI convocó en 1788 los estados generales y se trataron los votos, que son voto por estamento y voto por cabeza. En el voto por estamento, quienes peleaban esto era el clero y la nobleza, ya que les aseguraba a la mayoría su puesto. Y el voto por cabeza lo peleaba en la mayoría el tercer estado, es decir, la burguesía y los campesinos, para que hubiera de esta manera una mayor igualdad. Por último, los diputados del tercer estado crearon una nueva asamblea para ser los verdaderos representantes de Francia, quienes se reunían en la sala del juego de pelota de Versalles, y así conformaron la Asamblea Nacional. El primer punto clave de esta revolución es la toma de la Bastilla. Esta era una fortaleza que defendía París y fue un asalto por los revolucionarios a la Bastilla. Esta lucha entre revolucionarios y ejército duró alrededor de 4 horas. Al final se le cortó la cabeza al general Launay. Esto se colgó en una estaca para provocar miedo entre los que se oponían a la revolución. Esta toma de la Bastilla fue un punto estratégico, pues apuntaba hacia los barrios obreros, quienes eran los que estaban contra el gobierno. Todo esto recreó una nueva idea de pensamiento y dio un auge de un personaje muy importante, Jérôme Pau, un periodista que estaba a favor de los revolucionarios y atendía todos sus acontecimientos. La época del terror duró aproximadamente 2 años, entre 1793 y 1794. Estuvo al mando de Robespierre, quien quiso crear un artefacto que provocara pavor entre la sociedad. Para esto convocó a José Ignacio Guillotin, que en 1789 creó la guillotina. Esa pretendía provocar miedo entre los antirrevolucionarios. En ella fueron asesinadas alrededor de 40.000 personas, incluyendo a Luis XVI, María Antonieta y Robespierre. Esta también se usaba para cualquiera que no estuviera a favor de la causa, sea que apoyara o no al gobierno. De manera rápida, resumida y general, abarcaremos lo que fue la evolución de cada una de las asambleas en Francia. Estados Generales. El antiguo régimen francés tomaba el nombre de Estados Generales, la reunión de los representantes de las distintas clases sociales que eran convocados cuando el país atravesaba situaciones extremo difíciles. Su función era, pues, de valiosa colaboración al rey en la solución de los problemas que aquejaban a la nación. El sistema de la votación individual fue solicitado y defendido ardientemente por el Estado llano, pese a la obstinada idea y costumbre del voto por clase argumentado por el clero y la nobleza. Debido a este impasse, el 10 de junio el Estado llano acordó por sí solo constituirse en una asamblea soberana, ya que representaban el 97% de la nación. El 17 de junio de 1789, apoyados por la mayor parte del clero bajo y por algunos nobles liberales, se declararon en Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. Al quedar constituida la Asamblea Nacional, esta va a realizar el primer acto revolucionario del proceso que desembocaría en la Revolución Francesa, al decretar la ilegalidad de los impuestos percibidos por la monarquía hasta entonces y que, en adelante, no podrían gravarse nuevas cargas tributarias sin su consentimiento. Atemorizado el rey de estos acontecimientos e impulsado por la corte, trató de imponer su autoridad, ordenando el cierre de la sala de sesiones bajo el pretexto de refaccionarla. La protesta de los diputados del tercer estado fue unánime y, dirigidos por su presidente Jean Bailly,
ocuparon la sala del juego de la pelota. Allí decidieron continuar con sus sesiones, jurando solemnemente no separarse nunca y reunirse donde las circunstancias lo exigieran hasta que quedara establecida y estructurada sobre las bases sólidas la Constitución del Reino. Era el 20 de junio de 1789. La decidida actitud de los asambleístas hizo que 4 días más tarde Luis XVI ordenase a todos los diputados, especialmente a los del clero y la nobleza, que se uniesen a la Asamblea Nacional, la que el 9 de julio tomó el nombre de Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente es la etapa de la Revolución Francesa que va del 20 de junio al 30 de septiembre de 1789, en la que los representantes de Francia buscaron, discutieron y aprobaron una constitución para Francia. El 14 de julio de 1789, la exaltación y el fervor popular llegó a su punto culminante. La masa, enfervorecida y armada de piedras, picos, palos y armas de fuego, se lanzó al alto de la Bastilla, que estaba defendida por una débil guarnición. La Revolución Francesa había estallado. En una sesión del 4 de agosto de 1789, se acordó sentar los principios de las bases que habrían de encontrarse como preámbulo a la nueva constitución a redactarse. Eso se conoce con el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron aprobados en la Asamblea General el día 26 de agosto de 1789. Unos de ellos fueron los derechos naturales del hombre a libertad, igualdad y a la propiedad. La soberanía reside en la nación. La igualdad ante la ley. La inviolabilidad del individuo. En septiembre de 1791, después de 2 años de labor, la Asamblea Constituyente tenía ya terminada la primera Constitución francesa, ya que se establecía la descentralización de las funciones del gobierno al implantar la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Asamblea Legislativa. Al terminar sus labores la Asamblea Constituyente, se convocaron a elecciones a fin de nominarse a los representantes que, por disposición de la Constitución de 1791, habrían de integrar la Asamblea Legislativa. Los asambleístas estaban divididos en 2 bandos. Los constituyentes, quienes sostenían la aplicación estricta de la Constitución y el mantenimiento integral de los poderes del rey, pese aún a las más adversas circunstancias. Y los jacobinos, integrados por la mayor parte de los diputados de la región de la Gironda, que se inclinaban por el establecimiento del gobierno republicano, reduciendo en consecuencia, en todo lo que fuera posible, los poderes y atribuciones del rey. Convención Nacional. La Convención, elegida por sufragio universal y que inició sesiones el 21 de septiembre de 1792, prolongándose hasta el 26 de octubre de 1795. La integraron 750 diputados que implantaron el gobierno republicano, la primera república francesa. En el seno de la sala de sesiones debatieron ardorosamente sus posiciones, agrupándose en 3 partidos políticos. Los girondinos, bloque de 160 representantes de la región de la Gironda, ubicada a la derecha de la sala de sesiones. Eran de tendencia republicana moderna. Los montañeses, integrado por más de 200 diputados, llamados así por ocupar el lado izquierdo y la granadería más alta de la sala de convenciones, eran republicanos extremistas. La llanura, masa de diputados que se situaba en la parte baja y central de la sala, se les conocía también como el pantano. Eran indecisos y en sus votaciones se inclinaban, según las circunstancias, en favor de los girondinos o los montañeses. Directorio. Hacia fines de 1795, y a los gritos de ¡Viva la República!, la convención se disolvió. Previamente había promulgado la Constitución del año de 1795, que fue la primera en el orden republicano que se aplicó en Francia. Esta Constitución creó un poder ejecutivo, confiado a un consejo de 5 miembros llamado Directorio, y un poder legislativo, integrado por las cámaras de los 500 y la de los ancianos. Los 500 preparaban las leyes, los ancianos las aprobaban o rechazaban. Consecuencias. Se le dio un fuerte golpe a la monarquía absoluta. Surgió la creación de una república. Se difundió la creación de los derechos del hombre y del ciudadano. La iglesia fue separada del Estado. La burguesía aumentó cada vez más su influencia en Europa y se fomentaron los movimientos nacionalistas. Al final de la revolución apareció un pequeño soldado llamado Napoleón Bonaparte. Prometía llevar a Francia a lo que alguna vez fue y sin duda lo logró. Pero eso será para otro video. Comparte este video si te ha gustado y regálanos un like, apoyarías mucho al canal. Esta fue una producción por David Avelino y Ariel Arrola. Nos vemos en la próxima.